Vamos. Siempre va bien. Bueno, pues os parece, comenzamos ya que vamos un poco tarde. Bueno, la charla de hoy bien podrían ser 3 charlas, ¿no? Son como 3 en una. Ayer hacía 140 años de la insurrección de la Comuna de París, que duró 60 días y que evidentemente pues es un hito histórico para el movimiento obrero. Y bueno, también coincidía ayer con el 90 aniversario de la insurrección de Kronstadt. En el tema de la Comuna de París es más fácil que estemos todos de acuerdo. De hecho, en su momento también Marx y Bakunin estuvieron de acuerdo sobre la Comuna de París. En el tema de Kronstadt, evidentemente, hay más seguramente, bueno, seguro que hay más divergencias. Pero bueno, tampoco hoy la charla de hoy no es tanto la idea de dar unas conferencias sobre la Comuna de París o de discutir sobre Kronstadt, sino un poco valorando las enseñanzas de estos dos acontecimientos históricos, la Comuna de París y Kronstadt, desde dos perspectivas de la izquierda revolucionaria, pues un poco aprendiendo de estas experiencias, ver lo que está pasando hoy en día y hacer un poco una valoración de la situación actual y de las rebeliones que se están dando hoy en día y de las que esperemos que se continúen dando en el futuro. Y en ese sentido, pues un poco, bueno, siguiendo con la tónica de un debate que hicimos ahora, hoy también hace 8 meses, sobre anarquismo y marxismo del siglo XXI, en el que ya estuvo Octavio, y bueno, estaba Andreu Coy, que hoy no ha podido venir, pero tenemos a Pepe Gutiérrez en su lugar. Pues un poco la idea es siguiendo la línea de ese debate que ya tuvimos aquel día, y bueno, los dos han accedido a venir a participar en este debate, que es bastante un tema complicado, ¿no? Hay que agradecérselo. Y bueno, los dos han venido también otras veces, varias veces, bueno, Octavio, no sé, unas cuantas, y Pepe también, en varios debates que hemos ido haciendo durante, bueno, ya unos cuantos años, y hoy pues bueno, tenemos la suerte de contar con ellos y de tener este debate. No sé cómo nos va a hablar de eso. Ya, te paso la palabra. Bueno, tengo que decir que para mí es un honor estar aquí con Luis, que es un amigo, y Octavio Alberola, porque para mí es una pequeña leyenda. Yo vengo de una formación inicial anarquista, a través de Francesc Pedra, que es un personaje que bueno, para mí fue una especie de segundo padre, y ya cuando lo conocí ya hablaba de las actividades de la CNT, y entre ellas las que desarrollaba el Octavio, el Edo y la gente que se movía en mitad de los años 70, que es cuando yo empecé a tener esa relación con el anarquismo. Bueno, estuve más o menos, asistí a algunas reuniones de la CNT en Cataluña en aquella época, y la verdad es que no me convencieron, y fue el principio de una evolución mía hacia el marxismo, que luego pues derivó hacia la corriente trotskista. Yo estuve en la fundación de la Liga Francesa y luego en la LCR, y actualmente estoy en izquierda anticapitalista. Pero bueno, el otro día hacíamos una asamblea en Revolta y estamos discutiendo temas municipales, y yo creo que la izquierda no existe, la izquierda, como el café, hay que recomponerla, y creo que en eso será una especie de bim bam de un proceso histórico en la cual habrá pues, una conjunción, una convergencia de sensibilidades que creo que la marxista y la de Red Libertaria tienen un puesto indiscutible, igual que la puede tener la nacionalista de izquierda, independentista o la ecologista, diversas procedencias, porque de hecho las grandes organizaciones obreras siempre han sido crisol de corrientes, aunque puedan denominarse bajo el concepto general de anarquismo o marxismo. En realidad había muchas sensibilidades conjuntas y diversas. Por ejemplo, yo creo que el PON, con la cual yo más me identifico, desde vicepresidente de la fundación de UNIM, era la tercera tendencia que había en la CNT. Eso lo explicaba muy bien el Ferran Maisa en una charla que dimos hace unos 15 días. En la CNT surgió una corriente, que era la corriente ligada a la Revolución Rusa y la Tercera Internacional, que nunca dejó de existir, por lo menos hasta la mitad de los años 30, y que ahí proviene pues, el Mini, el Mauri, el Bonet y toda esta gente. Y conecta con una corriente también de libertaria marxista, de personajes como Víctor Serge,
Pierre Monat, Alfred Rosmer y bastantes más, que son un poco mixtos, o Daniel Guérin, ¿no? que beben, digamos, en diversas fuentes e intentan a su manera pues, hacer una interpretación que no abandone los criterios fundamentales de la revolución y bajo criterios de la democracia radical y de respeto a la pluralidad. Para mí hablar ahora de la Comuna de París o la Comuna de Crostan y llegar hasta hoy en día, de hecho, tiene una pertinencia en el sentido siguiente. Yo creo que estamos en un momento histórico de final de una época, de la gran derrota del movimiento obrero y de la victoria del neoliberalismo, pero que ahora ya empieza eso a declinar y a darse un nuevo periodo, y en la cual estamos obligados a repensarlo todo, porque la gran derrota no solamente ha sido una victoria de ellos, sino también ha sido una derrota de nuestras propias expectativas y de nuestras propias opciones, en mayor o menor grado, por supuesto, y eso es una cuestión que me parece evidente. No solamente ellos han triunfado, sino que nosotros, y me refiero al movimiento obrero en general, ha fracasado, por lo menos en citas fundamentales. Y en este sentido, el empezar de nuevo significa pues, tener que leerlo todo, porque todo lo que tenemos por delante son cosas que son fundamentalmente novedosas, lo cual no significa de que tengamos que renunciar al pasado. Al contrario, yo creo que las tradiciones tienen que ser reivindicadas. Nosotros luchamos por nuestros muertos y luchamos por la gente que ha luchado antes que nosotros, pero tenemos que luchar de cara al pasado para recuperar, para poder comprender el presente, pero sobre todo de cara al futuro, y en este sentido se impone síntesis nuevas, ¿no? Los años 90 son unos años que marcan, bueno, se creían que era ya la victoria definitiva del capitalismo liberal, la derrota definitiva de los socialismos diversos, y ahí no se escapaba nadie, pero quedan claras varias cosas, ¿no? Primero, que la historia no es una línea recta y que al final ganan a los pobres, los trabajadores, eso es más complicado. Igual la humanidad se suicida antes, el sistema capitalista, el triunfo del sistema capitalista puede significar el suicidio del mundo, de la tierra, del aire que respiramos. Es una hipótesis que no está descartada ni mucho menos, por lo contrario. Esa es una primera cuestión. Por lo tanto, la historia es una cosa complicada que tenemos que hacer nosotros, no está escrita, no la revolución no va a venir porque es lo justo y lo correcto, eso lo tenemos que ganar. Segundo, que las grandes teorías, y en este caso yo creo la teoría marxista, por mucha potencia, por mucha capacidad que fuera, no era más rica que la realidad era mucho más compleja. Por lo tanto, los instrumentos que teníamos para analizar la realidad podían ser muy ricos, pero eran siempre insuficientes. Y luego que la gran confianza en la clase obrera como clase potencialmente revolucionaria, pues necesitaba muchos matices. ¿Sí? La liberación y la emancipación, los grandes proyectos, ya tienen que contemplar más cosas. Tienen que contemplar el hecho femenino, que es una cuestión de una opresión añadida y que es la mitad de la clase obrera y de la gente oprimida. Tiene que contemplar el hecho ecológico, tiene que contemplar toda una serie de cuestiones mayores, y además que la clase obrera, pues como parte de este mundo, pues también puede ser corrompida y puede ser distorsionada, y ejemplos abundan. Y tenemos, por lo tanto, que contar con lo que hay y en este sentido interpretar los hechos históricos. Yo creo que básicamente, y soy muy sistemático por supuesto, la época moderna comienza con las revoluciones democráticas, y eso ya empieza en Inglaterra, en Holanda, en Estados Unidos y sobre todo en Francia, que es una revolución que da pie a la época moderna, y son los países que hicieron esa revolución los que han llegado más lejos, y esa revolución todavía tiene infinidad de tareas pendientes, y es un poco lo que se está cociendo en los países árabes, y se puede cocer en todas partes. Todavía quedan exigencias democráticas que estuvieron en su momento y que todavía siguen vigentes. El problema que plantea la revolución democrática es que las revoluciones democráticas están dirigidas, están formadas básicamente, es muy esquemático por supuesto, por un bloque de 4 clases: la burguesía ascendente, es decir, la pequeña burguesía, los sectores de trabajadores, artesanado, que estaban incipientes, y el campesinado. Y esos bloques fueron dirigidos por la burguesía liberal, democrática, pero no sin graves contradicciones, porque los sectores más proletarios, los sectores más oprimidos, ya planteaban la cuestión de que la revolución no solamente tiene que ser democrática, sino también igualitaria y fraterna, ¿no? Y eso se plantea en la Revolución Británica
con los Diggers y con los Levelers, y se plantea ya las guerras campesinas, se plantea la Revolución Francesa, y es prácticamente hay una continuidad entre ese sector que ya plantea superar el marco de la revolución democrática con el movimiento obrero y socialista. El movimiento obrero y socialista se desarrolla, se consolida en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo a través del crisol que significa la Primera Internacional, con la tragedia de la fracturación entre marxistas y anarquistas. Viendo la Comuna de París y leyendo lo que pasó entonces, que es el momento final, y lo que pasa a final del siglo XIX, realmente las diferencias son diferencias tácticas que no tenían por qué significar una ruptura política. Lo que pasa es que, bueno, todos ellos, en diverso grado, consideran de que su opción es la que va a solventar el problema de la revolución que viene, ¿no? Hoy en día todo eso queda mucho más complicado porque la revolución son mucho más complicadas de lo que pensaban Marx, Bakunin, Lenin, Che Guevara, quien fuera. Las revoluciones son procesos históricos muy largos, muy complicados, muy contradictorios, y por lo tanto no es una opción, y no es una opción única. Las revoluciones son la incorporación de las masas en la historia, y eso es una incorporación con gente que tiene procedencias ideológicas diversas y de narices, y con gente que hasta hace momentos comulgaba con las ruedas del molino del sistema, que hay un momento que rompe con él. Y en este sentido, yo recuerdo que me llegó una sorpresa. Yo he tenido la suerte, en los años 60, trabajé en las viejas fábricas del Hospitalet, conocí muchísima gente de la CNT, que había sido de la CNT, y me conté la sorpresa de que no todos eran anarquistas, que la mayoría de los trabajadores que habían sido de la CNT tenían un ideario no diferente a que tenía mi padre, o sea, tenían un ideario igualitario, básico. Lo que pasa es que confiaban en la CNT porque la CNT le había abierto una vía de lucha que le había demostrado que era eficaz, pero el vecindario ideológico era una cosa muy amplia, ¿no? Y eso, es decir, no es problemático hasta que bueno, da lugar a la gran ruptura de la Tercera Internacional. De hecho, en la Segunda Internacional los anarquistas llaman a la puerta. En 1895 hay una reunión en Ámsterdam, y entre los grupos anarquistas que se reúnen piden la posibilidad de trabajar dentro de la Segunda Internacional. Eso se hacía en el Partido Socialista francés. El padre de Jean Vigo, que era un catalán que estaba exiliado en Francia, trabajaba dentro del Partido Socialista y era anarquista. Si el Partido Socialista francés permitía de que hubiera un grupo anarquista específico sin ningún tipo de problema, ellos plantean esa opción. Sin embargo, por parte de la socialdemocracia alemana, sobre todo del bien del padre, hay un planteamiento sectario que dice que solamente se permitirán en la Segunda Internacional los que estén por partidos, parlamentos, sindicatos, y por lo tanto no ha lugar a una corriente anarquista. Yo creo que fue un error, evidentemente. Se intenta subsanar la Tercera Internacional con el planteamiento de unidad sindical, pero eso se rompe sobre todo a partir de los acontecimientos de Kronstadt. Es un acontecimiento histórico sobre el cual hay un debate abierto, lo habrá siempre. Yo recuerdo en el año 78 en la Universidad de Barcelona hubo dos jornadas organizadas por la Cuarta Internacional, o sea, por la LCR y por la Liga Comunista, que éramos dos fracciones del Secretariado Unificado en aquella época. Y por parte de la LC habló Peter Camejo, que era un personaje, era el segundo del líder de la izquierda norteamericana. Ahora tengo el nombre, me he olvidado el nombre, pero era todo un personaje en la historia de la izquierda norteamericana. Peter Camejo defendió la tesis bolchevique clásica, las tesis de Trotsky, en tanto que Mander, que vino por la LCR, hizo una autocrítica muy seria del tema. ¿Qué es lo que decía Camejo? Bueno, Camejo decía lo de Kronstadt fue una trágica decisión, porque la guerra civil había acabado, y lo de Kronstadt, si continuaba, si el hielo se derretía, ahí se constituía un frente de oposición que podía haber sido aprovechado por los blancos para recomponer su ejército y dar lugar a una guerra civil que dejó la Rusia soviética por los suelos. Eso es una nota muy importante. O sea, la Rusia soviética no es solamente un proyecto político,
sino que es una realidad de un abismo. Es como la España de los años 40, o sea, no hay industria, prácticamente la vida social queda limitada al mínimo y la clase obrera más revolucionaria ha sido destruida en la traslación. Entonces, bueno, Camejo considera que eso fue una unidad trágica. Mandel critica de que se da una deriva autoritaria en el partido bolchevique, la prohibición de las fracciones, en el planteamiento de que las demás corrientes obreras dejan de ser adversarios políticos para convertirse en enemigos, que eso podía ser cierto en algunos casos, de gente que se había pasado a los blancos, pero no era cierto en la mayoría de mencheviques, seristas y por supuesto menos de anarquistas, y por lo tanto que fue un error trágico que no cuestiona el balance general de la Revolución Rusa, pero sí que significó sobre todo una tragedia en las relaciones que se dieron entre anarquistas y comunistas, y luego entre comunistas disidentes y anarquistas, puesto que la CNT, que era el epicentro ya del movimiento libertario internacional, a partir de entonces, a partir de los escritos de Berman y de la Emma Goldman y de Rocker y compañía, encuentra el motivo para una ruptura con la Internacional Sindical Roja, y los sectores que habían sido los llamados bolcheviquistas, que prácticamente eran mayoría en la CNT entre 1917 y 1921, pues eso quedan, digamos, minorizados, y es el sector que representa Nin, Maurín y lo que luego será el PON. Esa tragedia no ha habido, es decir, no se ha solventado evidentemente en una discusión. Ha habido intentos, Daliguerán durante los años 70 intentó crear una comisión de investigación y de debate, y era un debate muy interesante. Daliguerán participó en el primer congreso de la Liga Comunista Francesa, en el cual estuve, y estuvo ahí durante media hora hablando de sus propios planteamientos, se le escuchó, se le aplaudió, y hubo una pequeña discusión, pero que no se respetaba enteramente lo que decía Daniel. Y bueno, es decir, las investigaciones, yo lo más próximo que tengo es de Paul Abrit, el libro Crosstown 1921, que para mí es el libro. Abrit es el especialista más importante que ha hecho el tema de anarquismo en Rusia, y bueno, las cosas no son blanco y negro. Abrit lo explica muy bien. O sea, primero el anarquismo no era una corriente unitaria, estaba muy dividida entre sectores mucho más separados que aquí. Había un sector más pacifista, más ligado a las tradiciones tolstonianas y a la última época de Kropotkin, que es la época más moderada de Kropotkin. Había un sector muy vinculado con los socialistas de izquierda, que tenía una opción de lucha armada, y había una opción más sindicalista, siguiendo la tradición de Amiens, pero entre ellos no había una organización única, sino que eran más bien corrientes. Luego explica Abrit de que bueno, la gente que estaba en Crosstown de 1921 no era la gente que estaba en 1917, la guerra civil había acabado prácticamente con la élite revolucionaria proletaria, y lo que había eran nuevas jornadas de campesinos que bueno, en aquella coyuntura ya se sublevaba contra los comunistas, no contra los bolcheviques. Distinguían entre los comunistas y los bolcheviques. Los bolcheviques eran los que habían hecho la revolución, los comunistas eran los que requisaban el grano y lo que imponían las medidas autoritarias. Pero eso se da en Petrogrado, incluso bajo la dirección de Zinoviev, y se da la oposición obrera, los discursos. Es muy curioso, el primer libro que se publica sobre Crosstown, aquí la época de Franco, lo publica la editorial Ceroci, es una antológica que se llama La dictadura contra la democracia, una cosa así, lo tengo en casa, y amalgama textos anarquistas de textos de la oposición obrera. Cuando la oposición obrera, a la hora del asalto de la fortaleza, estuvo allí con el Ejército Rojo. O sea, el sector de Chelyabinsk y de Kollontai estuvo con el Ejército Rojo y no estuvo con los... Sin embargo, los textos eran prácticamente lo mismo. La base no era la base de 1917, era una base nueva, donde el sector anarquista era significativo, pero no eran todos, ni mucho menos, y el planteamiento del soviet sin bolchevique era un planteamiento que fue tomado incluso por los blancos, ¿no? Hay estudios que hablan de que había sectores también próximos a los blancos, y Abrit explica el tema, la tesitura en que se vieron los bolcheviques. Lo que dice Trotsky de la cuestión es muy interesante. Trotsky tuvo una polémica muy dura con Vítor Sergev y con sectores provenientes de la oposición de izquierda,
en los años 30, porque Serge cree que los bolcheviques no tienen que haber actuado, él defiende la revolución rusa en bloque, pero en su texto, que lo hemos editado en el libro, un libro de suyo, El destino de una revolución, que lo he editado yo prácticamente, es decir, que he hecho la edición, recoge un texto que es el último que publicó Víctor Serge, que es muy crítico con los bolcheviques, en el sentido de que tenían que haber esperado y tenían que haber evitado un enfrentamiento como el que dio lugar, que carecieron de perspectiva. Y de hecho, la Crosstown es el inicio de la NET y el final del comunismo de guerra, la idea de que habían ido demasiado lejos. O sea, y la idea de que a través de la guerra civil habían ido demasiado lejos, y ahí es un momento en que es el peor Trotsky no se entera de la situación, sigue creyendo con categorías de la guerra civil, y es el Trotsky del terrorismo y comunismo, y el Trotsky que lidera la represión de Crosstown. Entonces Trotsky, cuando se ve acusado por sus propios camaradas, de los cuales hay personalidades de autores muy notables, como Louis MacDonald, que era un trotskista, que luego fue anarquista y un personaje de la cultura norteamericana, un personaje de peso en la cultura norteamericana, y el yugoslavo escribió el país de la gran mentira, varios autores y gente de un peso en la oposición de izquierda. Trotsky dice, bueno, yo me puedo haber equivocado, pero yo nunca he dicho de que esta gente fueran contrarrevolucionarios ni que fueran traidores, sino que estaban equivocados. Sí, yo durante mucho tiempo intenté plantear un diálogo y una discusión, y luego lo hice, no lo niego, asumo la responsabilidad. En aquellos tiempos hice lo que yo creí que tenía que hacer en una situación como aquella. Eso no tiene nada que ver con lo que se está haciendo ahora, con lo que hace Stalin. Eso es otra historia, completamente, porque la Revolución Rusa, el problema de la Revolución Rusa es que sobrepasó el tiempo de la Comuna de París. Lenin bailó sobre la nieve, según se explica una leyenda muy bonita, que no se sabe si es cierta, pero es muy bonita, cuando se superó el tiempo de la Comuna de París, y hubo una revolución en un país que se había quedado en el abismo. Y a partir de ahí, lo que viene a partir de ahí, ya no es una cuestión de los criterios ideológicos, sino son los criterios socioeconómicos los que mandan. O sea, por ejemplo, lo que queda culturalmente no es el movimiento obrero revolucionario, que eso queda reducido, sino queda un partido en el cual entra la gente, porque es el partido que ha ganado, y donde entra la gente que ha trabajado para el zarismo, y que es la vieja cultura la que está ahí. Y de hecho, Stalin, que provenía del bolchevismo, Stalin es un seminarista, y su conformación cultural, el elemento que está detrás de Stalin, detrás de toda la fraseología, es el zarismo y las tradiciones zaristas. Lo que impone Stalin es una inversión completamente de los conceptos. Todo eso acaba en un desastre, todo eso, pero es un desastre que se lleva muchas cosas por delante. Cuando hablamos, tenemos que hablar de un ciclo que va del 17 al 37, que es un ciclo de revoluciones clásicas, donde hay, como en Baviera, comunistas, socialistas de izquierda, anarquistas, o como hubo aquí, pues socialistas de izquierda, comunistas disidentes del PON y anarquistas, son los que hacen la revolución. Eso se acaba en el 37. Y hay un proceso histórico, que ya la Segunda Guerra Mundial hasta el 68, donde hay dos partidos, socialdemocracia y comunismo oficial. Y luego márgenes, retales, socialistas de izquierda, trotskistas diversos, anarquistas diversos, consejistas, minorías, que no levantan la cabeza porque el espacio político está controlado enteramente por los grandes partidos obreros. Y eso se derrumba en 1989. Se derrumba completamente y se lleva por delante todo el viejo movimiento obrero, se lleva por delante toda la utopía socialista y todo el ideal. Y durante 20 años prácticamente eso, hay como una especie, la época del vacío, según Baudrillard, pero a partir de 1999 hay otro cambio que se percibe ahora, que es el de Sitler. En Sitler, los viejos rockeros, trotskistas, anarquistas, individualistas, de diversos pelajes, con gente joven, la hacen petar. Demuestran de que no todo ha acabado, sino que todo comienza de nuevo. Comienza sobre nuevas bases. No sobre la cuestión de historias pasadas, sino sobre nuevos problemas, sobre los problemas del presente. Cuando tiene lugar Sitler, hay un empresario, hay una anécdota que es cierta, la explica El País, hay un empresario que mira la manifestación y dice, mientras esto no llegue a la fábrica, podemos estar tranquilos. Bueno, eso está llegando a las fábricas,
¿Por qué está llegando a la fábrica? No tanto porque el movimiento obrero revolucionario se haya recuperado, sino porque el capitalismo, a no tener oposición, a no tener miedo a ninguna revolución, al comunismo ni a nada por el estilo, no solamente ha acabado con el socialismo real, sino también quiere acabar con las conquistas sociales que conlleva el estado del llamado bienestar, ¿no? Que es una cosa que trotskista y anarquista hemos puesto a parir, pero que evidentemente significaban conquistas sociales obvias. Podemos hablar aquí, pero eran conquistas sociales que en los años 30 pues parecían la hostia. Que fue la que se consiguieron en Francia en la jornada de junio del 36. El capitalismo está acabando con eso y está regresando al capitalismo salvaje, y eso está obligando, por lo tanto, a un nuevo replanteamiento, sobre todo en una época en que el capitalismo no solamente demuestra que no tiene alma y que es voraz y que es destructivo, sino que el capitalismo está acabando con la atmósfera, está acabando con la vida en la tierra, ¿no? Está acabando con los mares, está acabando con los desiertos, está acabando con los bosques tropicales, está metiendo el consumo por todas partes y se está dando una rebelión. Estamos en el año cero, por decirlo así, o sea, de ese momento. Es decir, de final de una época y comienzo de otra. Evidentemente, en este comienzo de época, las viejas diferencias históricas, que eran, a veces parecían muy grandes, pero que cuando llegaba la hora de las barricadas no eran tanto. O sea, los trotskistas anarquistas están en el mayo del 37, están en el 56 al lado de la Revolución Húngara, están en el mayo del 68, están aquí en la transición en contra de los pactos de la Moncloa. O sea, se muerden, pero es decir, resulta que a la hora de la verdad. Entonces quizá tendríamos que contemplar la diferencia como una virtud y no como un problema. O sea, en ver que las diferencias políticas, las lecturas, las procedencias no tienen por qué ser en competencia, sino que pueden ser mutuamente enriquecedoras. Yo creo que sin el marxismo no es posible comprender el mundo, pero yo creo que sin el ansia de libertad el marxismo no tiene sentido. Y desde este punto de vista considero de que el pluralismo es algo que tiene que ser inherente a toda propuesta política. Y el planteamiento asambleario de participación tiene que ser inherente, condición inherente a todo proyecto político transformador. A partir de ahí discutiremos la importancia de la eficacia, discutiremos eso. Eso se ha discutido también la CNT, se ha discutido los sindicatos y las corrientes libertarias, no ha sido ajeno a ese tipo de problemas. Creo que es muy importante, en ese sentido, trabajar en ese terreno. Y por lo tanto, todo lo que se haga en este sentido, y sigo lo que hace el Octavi, pues la verdad es que coincido plenamente, lo cual no significa que cuando llegue un momento de un debate tengamos puntos de vista distintos. Pues qué menos, pues muy bien. También lo tengo con mi compañera y la quiero muchísimo. O sea, eso no tiene por qué ser problema. Yo creo que eso pasa por ahí, y me parece que la visión histórica de todo eso, la principal lección es que tenemos que respetarnos y tenemos que saber compartir experiencias y criterios para trabajar en la lucha contra el enemigo. Porque lo que no hay la menor duda es que cuando me empiecen a fusilar no nos van a pedir el carne. Por mí ya está. Gracias. Yo comenzaré por el final, no, por el problema de respetarnos, ¿no? No creo que sea lo fundamental respetarse como un precepto ético, puesto que eso es normal, que entre todos los seres humanos tenemos que pensar que el otro es el igual a nosotros y que las diferencias no tienen que enfrentarnos, ¿no? Que somos seres humanos y que en principio tendríamos que tener mucho más que lo que nos separa, mucho más lo que nos une en común, y que es la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, sí que creo que es importante, y a través del histórico que has hecho, tanto de tu evolución personal como de lo que ha sido la historia, digamos, de estos últimos 2 siglos, es verdad que yo creo que hoy en día se están dando las condiciones favorables para que no solamente los marxistas y los anarquistas, sino mucho más allá, la gente comprenda que las etiquetas
no son las de importantes, sino que lo que es importante es lo que hacemos y por lo que lo hacemos, ¿no? Y eso pues viene de la manera que interpretamos cada uno de nosotros nuestra vida al interior de una colectividad humana, ¿no? Y cómo funciona esa colectividad humana. Tú has hablado de 4 clases. Yo, para mí, desde que comencé a actuar, digamos, frente a un sistema que poco a poco me fue apareciendo antipático y con el que no me sentía muy bien y que comencé a rebelarme, para mí la sociedad humana se dividía en 2 clases: los que mandan y los que están obligados a obedecer. Claro que entre los que mandan y entre los que están obligados a obedecer hay fracciones, llamémosle fracciones de clase, hay diferencias, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente desde entonces y a medida que la vida me obligó a realizar ciertas cosas y a soportar y a vivir otras, pues esta decisiva influencia que tienen los seres humanos el mandar o el obedecer me fue apareciendo como decisivo, es decir, que se plantea el problema del poder. Entonces, en mi evolución, yo tenía 11 años cuando me marché de España en lo de la retirada, o sea que la guerra civil en realidad y todas las luchas que había habido aquí las viví como niño, pero no tenía conciencia de ellas. En México las condiciones ya eran muy diferentes. Mi padre, que era un profesor racionalista, pues tuvo que ejercer en México como en una escuela que habían fundado los refugiados, pero tratando de llevar más o menos la pedagogía libertaria, pero adaptada a las condiciones de una escuela oficial, puesto que tenía que tener y necesariamente estaba inscrita en los programas de la educación, del Ministerio de Educación mexicano, etcétera, etcétera. Y además, muchos de los refugiados, los que habían sido anarquistas y habían militado en la CNT, no eran los mayoritarios en el exilio en México, quizás representaban un 10 o un 15%, pero intentaron, como los demás sectores del exilio, reconstruir sus organizaciones, pero claro, sin ninguna realidad social, puesto que hacían asambleas, mantenían lo que llamaban los sindicatos, pero claro, no tenían contacto real con el medio ni del trabajo ni de las luchas sociales del país. Yo hice mi estudio universitario, es decir, que mis primeros contactos, más que con medios tradicionalmente anarquistas o de otro tipo, fueron pues con la realidad que vivía un joven en México, ¿no? Y entonces eso me creó cierto tipo de relaciones con mis demás compañeros de estudios, con el entorno después cuando comencé a trabajar y demás, y también con el pequeño círculo de exiliados que se reivindicaban todavía de la CNT, del anarquismo español y demás. El problema es que ya en esas condiciones el anarquismo no me viene como una identificación a un grupo, sino como una actitud frente a una sociedad en la que son las relaciones de dominación, las relaciones de autoridad las que son determinantes, ¿no? Y en las que uno, pues, o te adaptas a ellas o te enfrentas a ellas. A los 19 años ya me tocó la primera experiencia de, simplemente por pegar en los muros de la Ciudad de México con un grupo que habíamos constituido, las Juventudes Libertarias, un manifiesto llamando al pueblo mexicano a que no se dejara expoliar y que no se dejara manipular y que supiera que la revolución que reivindicaba el gobierno era una reivindicación falsa y que esa revolución la revolución mexicana que había comenzado en 1910, que después había ido derivando en gobiernos más o menos burgueses, en fin, cada vez más burgueses. Bueno, pues me tocó una experiencia de un mes de cárcel, pero una cárcel privada del gobierno, la Secretaría de Gobernación, es decir, una cárcel política en la que ni siquiera
nos pasaron delante de jueces ni absolutamente nada. Al final, cuando se dieron cuenta que no representábamos un peligro para el sistema, pues nos dejaron en libertad. Bueno, eso lo digo porque eso generó en el medio exilado un malestar, porque sentían que en México, que nos había dado una acogida a los exilados, nosotros veníamos a provocar un problema de tipo político, el identificarnos con los que luchaban, los mexicanos que luchaban contra un gobierno que los explotaba y que en nombre de una revolución mantenía un sistema de dominación y de explotación que no correspondía con los ideales de aquella revolución original, que eso generó el que inclusive en los medios anarcosindicalistas exilados fuéramos vistos un poco como provocadores, puesto que nos dejaban vivir allí y nos dejaban adaptarnos a la vida normal y corriente de todos los mexicanos, es decir, que los que tenían un trabajo podían trabajar, los que podían hacer negocios hacían negocios, había inclusive anarquistas que se habían vuelto patronos en México. Eso comenzó a hacerme pensar que la identificación a una ideología pues pasa como en las religiones, ¿no? Se tiene mucha fe en la religión que se profesa, pero sin embargo no siempre esa fe se corresponde con la conducta que uno tiene en la realidad social y en la realidad cotidiana. Entonces ya comencé a relativizar esa identificación a una ideología. Eso también me llevó a que mis contactos, mis relaciones fueran muy diversas. Al tener esa participación en la problemática política y social mexicana, pues me encontré con un grupo de anarquistas que eran los herederos de la Federación Anarquista Mexicana, que sacaban un periódico que se llamaba Regeneración, que había fundado uno de los próceres de la Revolución, Flores Magón, los hermanos Flores Magón, etcétera, etcétera. Bueno, con ellos trabajé, pero bueno, estaban muy marginados, pero también cuando había problemas sociales, pues tenía otros contactos y no había problemas de etiqueta. Las luchas sociales eran porque, por supuesto, el gobierno tenía una política demagógica, social, pero en la práctica apoyaba todas las medidas de explotación que el sistema capitalista mexicano, que cada vez era mucho más organizado, pues iba aplicando a sus propios trabajadores, ¿no? Entonces, eso hizo que mis vínculos, digamos, de lucha fueran muy diversos. Y eso yo creo que contribuyó a que mi anarquismo, entre comillas, no fuera un anarquismo de tipo religioso, que yo sentía que en algunos grupos de los exilados lo vivían casi de esa manera, hasta el extremo que ciertas palabras eran casi sacrílegas. Por ejemplo, decir que, como me manifesté yo en un grupo que se llamaba Tierra y Libertad, que sacaba en un periódico, y que era un grupo de exilados, que el anarquismo no era una filosofía, que era una actitud humana de frente al poder, ya eso, como si el decir que no era una filosofía desprestigiara y disminuyera el valor del anarquismo. En fin, comencé a comprender que había identificaciones que eran casi identificaciones religiosas, ¿no? Y, por supuesto, hubo situaciones, se presentó la lucha contra Batista, una dictadura que en los años 56, que estaba reprimiendo muy duramente en Cuba. Por esos contactos yo me vi metido pues en ser solidario con esa lucha, con gente que no se identificaba con el anarquismo, que tenían otras visiones, algunos de ellos con posiciones marxistas. Entonces comencé a intuir en aquellos momentos que más allá de las etiquetas e inclusive de las ideologías, había dos maneras de enfrentar el problema que más o menos movía a todas esas gentes, que era la lucha en cada circunstancia histórica contra el poder establecido, los que beneficiaban y tenían privilegios de ese poder, y los que por el contrario tenían que soportar la dominación de ese poder y que se rebelaban.
Es decir, que en todo momento yo me sentí de una manera espontánea y sin tener que analizarlo desde un punto de vista ideológico, es que se corresponde o no a mis ideas, y se correspondía a mi deseo de no querer aceptar y tolerar una autoridad que se ejercía además brutalmente. Entonces yo me sentí siempre del lado de las víctimas de esos poderes. Entonces, eso hizo que a lo largo después de mi trayectoria ya, cuando me marché de México y me tuve que, bueno, entré en la lucha antifranquista y demás, fundamentalmente mi visión era esa. Es decir, no separar a los que luchaban contra los poderes establecidos en función de las etiquetas que llevaban, sino pensando que el enemigo, teníamos un enemigo común, que era el que nos dominaba y nos explotaba. Y por supuesto, eso se identificó aquel sistema, digamos, que unificaba todos esos poderes y que se transformaba de una manera concreta en la explotación, era el sistema capitalista. Y que cuando se establecían poderes, y ahí el análisis de lo que fue la Unión Soviética y lo que han sido otras revoluciones que han conseguido inclusive triunfar, porque no han sido revoluciones, entre comillas, fracasadas militarmente o por la violencia, sino que han conseguido aplastar e inclusive hacer desaparecer el viejo régimen y crear uno nuevo. Pero claro, el crear uno nuevo creaba un nuevo poder, y vi que en ese nuevo poder pues se reproducían las estructuras y por supuesto los mecanismos y los efectos de la dominación. Entonces, desde entonces, digo, se me fue consolidando en mi manera de pensar que cuando se estudiaba la historia, todo lo que han sido las luchas que han ido forjando inclusive las etiquetas, es decir, los partidos, las organizaciones y las ideologías, que eso no surgía de la nada, surgía de ese combate de los que se rebelan contra los poderes establecidos. Y que claro, los que se rebelan tienen diferentes maneras de ver esa lucha. Y por supuesto la manera en que ven esa lucha puede después traducirse, si logran triunfar, la manera que se gestiona ese triunfo revolucionario. Y mi conclusión, una conclusión que con lo que estamos viviendo hoy en día, la actualidad, a mí por lo menos me ha conformado en esa idea, es precisamente esa, ¿no? De que las dos maneras de enfocar, y que en la Primera Internacional se plasmaron, digamos, y que dieron lugar a esa separación de ese mundo de rebeldía contra la explotación capitalista y estatista de esa época, que se separan en dos corrientes, la marxista y la anarquista, que eso era y yo lo creo, de que la gente que se separó, cada uno tenía convicciones, lo creía, como otros creen en religiones, ellos también creían en esos proyectos emancipadores, pero que la vía que cada uno había escogido era la única que podía permitir ese proceso emancipatorio. Es decir, las dos eran unos que pensaban que para que hubiera una revolución, con todos sus matices, no quiere decir que todo fuera un pensamiento homogéneo, pero que en general lo que les definía era que ese cambio tenía que producirse porque fuera el pueblo que sufría esa dominación y esa explotación el que tomara conciencia de esa explotación y esa dominación, que sintiera la necesidad de rebelarse, que se rebelara y que después se organizara de una manera autónoma para generar una manera de vivir y de relacionarse que no repitiera y que no reconstituyera las viejas formas y las viejas estructuras de dominación. Esto podemos llamar que era lo que definía en líneas generales el anarquismo. Se puede pensar, algunos lo han definido, confiar en el espontaneismo. Yo no creo que sean eso, sino que es una manera de pensar la revolución no como una etapa que puede ser decisiva, sino como un proceso de toma de conciencia del mundo explotado para que sea él, la famosa frase de la Primera Internacional, la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos, pues sí,
mientras no sean los trabajadores los que tomen conciencia de que son ellos los explotados y que son ellos los que tienen que emanciparse, mientras piensen que tiene que ser a través de otras estructuras que dicen representarles, pero que luego se ve que se representan a ellas mismas, pues ese proceso de emancipación, aunque logre triunfar, resulta que después, y la historia nos lo ha demostrado, que se repite el mismo sistema de dominación y de explotación. Ese era una. Los otros porque privilegiaban, para mí digo simplifico porque me parece que lo esencial es lo que les unía y no lo que les separaba. Los otros pensando que se necesitaba de un partido, de una estructura organizada, y inclusive, bueno, llevándolo ya a lo que Marx, inclusive negándose pues, en cierta manera a su propio análisis del capitalismo, es de que tenía que ser un proceso de la toma del poder por supuestamente el proletariado. Ese proletariado impone una dictadura al resto, bueno, al proletariado no, ¿a quién lo va a imponer? Si ha destruido a la burguesía, ¿a quién va a imponer? Pues la tenía que imponer al propio proletariado. Pero bueno, ellos pensaban que esa dictadura del proletariado podía llevar a la desaparición del Estado. Y yo no me pongo en cuestión si es más eficaz una cosa o la otra, porque después he vivido también ya en organizaciones libertarias un debate permanente entre los partidarios de la organización y los partidarios de una cosa más de base, más espontaneísta, más digamos, de proceso que de lucha insurreccional o que de lucha que se puede transformar en una especie de victoria militar, ¿no? Bueno, digo eso porque, claro, después ya cuando he tenido, bueno, me llevó a meterme en las cosas históricas, a hacer estudios de historia y demás, analizar el problema de la comuna, bueno, todo el proceso revolucionario que tú has descrito muy bien, desde que comienzan con la industrialización, desde la Revolución Francesa ya, la emergencia de la burguesía y todo eso, cómo esos procesos también, aunque sea la base popular la que aporta, digamos, la carne para conseguir los triunfos y las victorias militares, después esos procesos son recuperados y claro, eso me ha llevado a tener una manera de acercarme y de comprender lo que fue la comuna, para llevar a lo que quería el amigo Luis que fuera un poco el debate de hoy, pero que me parece que hay que superarlo eso, pero en fin, para decir las lecciones que yo he sacado de la comuna y de lo de Closter. En cuanto a lo de la comuna, una cosa muy simple, porque si uno lo estudia con bastante detalle, pues, y hay muchas cosas interesantes que se han dicho, digamos, dos enfoques, la comuna y el enfoque de Bakunin. Bob Marx saca la conclusión de que lo que le faltó fue una organización. Bakunin, más que eso, de una manera quizá no muy clara, pero comienza a intuir que era un proceso, formaba parte de un proceso y que no podía abocar más que lo que llegó. Porque en realidad los anarquistas que se pensaban y se definían como tal eran muy pocos. La mayoría eran inclusive gente burguesa que participó en la dirección de la propia gestión de la comuna. Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero lo que era importante para mí, y Bakunin lo resalta bastante bien, es que lo que era importante no era el pensamiento o la definición anarquista, sino que las acciones que realizaron inclusive muchos burgueses y socialistas que se incorporaron a la lucha de la comuna, era que las acciones eran anarquistas en sí. Anarquista significaba simplemente que ponían realmente en cuestión el sistema de ordeno y mando, el sistema del poder, y que trataban de poner en práctica modos de funcionamiento de tipo, llamémoslo por una palabra de actualidad, autogestionarios, sí, horizontales, ¿no? Eso es la primera cosa. Y claro, la otra es que el sistema, lo que ve más peligroso no es tanto el triunfo de un grupo organizado que puede poner en práctica un sistema diferente al otro, pero que lo esencial será el mismo, sino que lo que le preocupa más al sistema de explotación es que los explotados tomen conciencia de ella y quieran acabar con ella. Y que ellos comiencen no solamente
además comienzan de una manera activa, tomando las armas ya. No es solamente una reivindicación de pedir que el poder y que el que les explota les conceda derechos, sino que ellos los arrancan esos derechos. Entonces eso para mí fue importante. Lo otro, y Kronstadt en ese sentido tiene también un valor ejemplar, es que sucede esa rebelión, para ir rápido en entrar en los detalles, tú has señalado que era muy complejo y tienes razón en decirlo, y que quizá no solo por Trotsky, sino por los bolcheviques que apoyaron esa posición de represión, quizá estaban con la idea de que la revolución era ellos, que lo que estaban haciendo era lo que iba realmente a cambiar el sistema social en Rusia, y que eso peligraba si esa rebelión tenía éxito. Entonces quiero decir que el problema que se enfrentaba en esa represión es que inclusive coincidiendo en los mismos objetivos de luchar contra el mismo enemigo, inclusive por diferencias de ver de cómo se puede hacer eso, y eso pasó en España también, hace que los que tendrían que coincidir en la lucha contra ese enemigo común se peleen entre ellos, y el que tiene más poder aplasta al que tiene menos. Inclusive he llegado a pensar, y estoy convencido, de que si hubiese sido al revés, es decir, que si el que hubiesen tenido el poder dominante o predominante hubiesen sido los anarquistas, y los que se hubiesen sublevado porque claro, había la gestión del hambre, de la situación difícil que había provocado esa guerra en Rusia. Había habido ya poco, 2 años antes, lo de la Magnovina, y que todo eso había generado un debilitamiento del bloque que llevaba la dirección de la revolución, que podían temer de que esas separaciones que generaban esas rebeliones podían debilitar ese proceso revolucionario, y que no tuvieran escrúpulo en reprimir. Y digo porque después en los medios libertarios me ha tocado vivir casos de sectarismo también extremo, en que el que está convencido de que él tiene la verdad, pues piensa que todos los demás son traidores, o piensa que los demás están equivocados y que en un momento dado, si son un estorbo, hay que eliminarlos, porque si él tiene la verdad, es el que tiene que llevar el proceso adelante. Sí, para resumir, que lo que nos ha separado a los marxistas y a los anarquistas es más que tratando de comprender los enfrentamientos violentos que ha habido durante ese pasado, ¿no? Es que tenemos 2 maneras de ver la emancipación humana, de cómo conseguir que el sistema, bueno, ahora llamémoslo ya el sistema capitalista, se le pueda poner fin. Esto fue antes y creo que todavía sigue ahora. La ventaja es que, claro, han sucedido muchas cosas, ¿no? Ha sucedido que, bueno, se cayó el muro, hubo mayo 68, etcétera, 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 ¿no? Y que han sido ya también en el propio campo marxista que se han comenzado a plantear el problema del poder, que han comenzado a plantearse el problema de la revolución, que la revolución no puede ser una revancha, no es ganar una victoria militar para imponer un poder, sino es transformar un proceso de toma de conciencia de la gente, y que eso es complejo, y que tampoco el anarquismo, y la mayoría de los anarquistas hoy en día también, yo creo que eso también lo han comprendido, que no es suficiente con hacer cantos a la libertad para que en realidad seamos consecuentes en nuestras vidas cotidianas y en nuestra relación con los demás, con esa libertad que reivindicamos tanto. Y que el proceso de lucha, pues, es más complejo que lo que habíamos imaginado. Creo que eso lo has también recalcado tú, y en eso coincido, de que la lectura que hacíamos de la realidad, pues era una lectura quizá bastante simplista, que ahora, sin que eso signifique renegar de lo que ha sido los esfuerzos, digamos, de comprensión y de teorización de todos los que nos han precedido, pero que nos obliga a replantearnos
esa lucha contra el sistema en el cual vivimos, ¿no? Y en eso yo me siento sí bastante optimista, porque me parece que de más en más los sectarismos ideológicos que nos separaban nos van acercando en la lucha, que es lo importante, en la calle e inclusive en los debates también. Ya no hay esa cuestión de ver en el otro el enemigo, es mi compañero, tenemos visión diferente, pero eso los tengo yo también con muchos anarquistas, y creo que entre los marxistas pasa lo mismo, y que inclusive eso de decidirse anarquista o marxista, pues ya va teniendo muy poca importancia. Y yo asisto en Perpiñán, hay una universidad popular, en general la mayor parte de los profesores y de los asistentes venían de formación marxista, y son ellos los que, no por el contacto con nosotros, con los libertarios, sino porque por el análisis que han ido haciendo y que la realidad les ha obligado y la historia les ha obligado a hacer, pues van poniendo en causa toda una serie de dogmas, de ideas preconcebidas que tenían, pero que también los libertarios tenían las mismas, aunque fuesen un poco diferentes a la de los marxistas. Entonces, en ese aspecto, creo que el momento actual es un momento histórico muy importante, porque ya no es solo que estas dos grandes corrientes, digamos, revolucionarias, tomen conciencia de que tienen que buscar una manera de encontrarse en la lucha contra el sistema, inclusive no solo desde un punto de vista de una reflexión más crítica de lo que es su propia historia, sino fundamentada en que, por lo que ha dicho Pepe, de que el sistema ha llegado, quizá, yo no creo que sea por eso, pero en fin, da igual. El problema es que el sistema se ha vuelto quizá demasiado pretencioso, demasiado autosuficiente, y de que ha cambiado su táctica. Su táctica era tratar de integrar a la ideología del consumo a la mayor cantidad posible de gentes, porque eso era lo que hacía que el sistema no solamente pudiera expandirse, sino que la gente aceptara y se integrara al sistema, ¿no? Pero quizá la especulación, quizá otras razones, hace que en estos momentos estamos pasando por una etapa en la que el capitalismo pues está llevando una ofensiva de una manera descarada, y por supuesto con la complicidad de los que mandan y de los partidos, inclusive algunos que se pretenden todavía de izquierda, ¿no? Una ofensiva contra lo que habían sido las conquistas de los trabajadores, y que había costado luchas enormes y mucha sangre. Eso hace que, y lo estamos viendo en estos últimos días, no solamente aquí en España, sino en otros países, en Francia también lo hemos visto, hay un acercamiento de esas corrientes y de más en más también trabajadores que no tienen una identificación a una sigla o a otra, pero que se sienten que son víctimas de esa ofensiva, que coinciden en que tenemos un enemigo común, que ese enemigo común es el capitalismo, servido por los estados que están a su servicio, y que es de esa lucha en común que puede emerger, y en función de los resultados que dé, la manera en que unos u otros tenemos que meter más nuestras energías para que esa lucha tenga más posibilidades de éxito. Ahora, creo que no se ha resuelto el problema esencial que nos ha dividido, que no es solamente el problema de la organización y de la espontaneidad, sino el ver que la emancipación, por llamarlo de una manera clara y simple, ese proceso es un proceso y que no tiene que ser el resultado de una victoria acabando con el sistema de dominación actual. Que inclusive ese proceso, y eso lo hemos visto con los ejemplos históricos que hemos tenido de las revoluciones triunfantes, de que ese proceso tiene que continuar dentro de esos mismos procesos que se pretenden haber sido ya emancipatorios. Yo me da mucho optimismo ver el caso concreto de Cuba. En Cuba llevan 50 años
más ya casi que lo que fue la Unión Soviética, de una especie de puesta en marcha de un modo, de un sistema de funcionamiento socialista, pero claro, es un socialismo, es un capitalismo de Estado, como lo era el soviético, que no solamente es incapaz de aportarle el bienestar material que espera ese pueblo, sino que al mismo tiempo pues, ha generado una burocratización, una corrupción y manteniendo además un control de la sociedad basado en lo esencial, la policía, los elementos de seguridad del Estado, y que no permite ni siquiera al interior la crítica del funcionamiento a los propios que se identifican con ese proceso. Bueno, pues en esa juventud intelectual sobre todo, pero también en la marginal y hasta en la gente, en los jóvenes que tienen que participar en el trabajo cotidiano, hay una puesta en causa de esa idea de que era un golpe militar el que podía darnos el triunfo de una revolución y de que es un proceso de conciencia de los que son víctimas de ese sistema y de tomar no solamente conciencia de esa dominación de la que son víctimas, sino de que la manera en que tienen que gestionar el triunfo, si lo logran realizar, es fundamental para que no se repita el sistema que han combatido. Y en eso nos encontramos hoy en día en Cuba frente al proceso de retroceso, inclusive ya de una manera evidente, como lo ha tenido que hacer Raúl Castro, licenciando, es decir, poniendo en el paro a más de 500.000 de trabajadores, porque todo el mundo dependía del Estado, porque dicen que ese Estado no puede dar satisfacción a toda esa gente si esa gente no trabaja, la misma explicación que da el capitalismo. Bueno, todo eso hace que haya un retroceso hacia una reinstauración del capitalismo. Bueno, pues hay todo un sector de marxistas críticos y de libertarios críticos que se encuentran en esa denuncia del proceso y al mismo tiempo del por qué ese proceso se ha puesto en marcha, que es el hecho de que se ha confiado al Estado, si que ha habido una decisión desde arriba de hacer la revolución y que no es desde abajo que se ha estado haciendo. Entonces, bueno, para simplificar, yo creo que eso es lo que he sacado yo como visión y como conclusión de toda esa vida que me ha tocado vivir y de lo que he podido aprender reflexionando sobre ese pasado histórico y del análisis que yo hago sobre las luchas, por ejemplo, actuales en el mundo árabe. En el mundo árabe, por decirlo de una manera también muy simple y breve, me parece que el problema es el mismo, las rebeliones que hay de esos pueblos, de parte de esos pueblos, no son todos, hay unos que se identifican con el poder, por las razones que sean, pero hay un sector que sufre de una manera muy directa esa dominación, tanto de los Mubarak y de los Ali, etcétera, etcétera, como de los que están más ligados al supuesto mundo o al supuesto imperialismo, como de los otros que supuestamente se pretendían ser, jefes de Estado, antiimperialistas y socialistas, como es el caso de Gaddafi, pero que cuando llega el momento de perder el poder, son unos y otros, están dispuestos a llevar la represión adelante, como lo hicieron Thiers, lo hizo en la Comuna, y como lo hicieron los bolcheviques en el caso de Kloster. Entonces, el problema para ellos es que el problema de lucha por la libertad, cuando esa libertad es negada, es un problema que, aunque no haya la conciencia suficiente, sin embargo, eso lleva a los pueblos a rebelarse y para mí es una lección. Pues parece que ha hablado Pepe Octavio, tenemos aquí para un buen debate y a ver quién se anima hasta empezar un poco alguna pregunta o intervención. Bueno, básicamente estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Octavio y bueno, igual se puede decir más alto pero creo que no más claro.
pero sí que quería tocar un tema que ambos han coincidido y que yo no lo tengo tan claro, como era unos procesos de lucha en las que hay como si hubiera dos grandes ideologías que están como convergiendo o acercándose, y yo quería poner eso un poco en cuestión, ¿no? Y si de paso se alimenta el debate, mejor, y trataré de hacerlo brevemente. Me parece que no es un problema de ideología o de marxismo o de anarquismo, eso ya lo dijo él. Me parece que es un problema de no solo de quién manda y quién obedece, sino también de homogenización, ¿no? Yo empiezo a temblar bastante cuando empiezo a oír consignas, porque me parecen que son consignas como la de unidad de acción y cosas así. Y empiezo a temblar bastante porque siempre, en un montón de teorías, está ese contenido homogenizador que se piensa que hay una manera de hacer las cosas que puede ser porque uno la tiene o porque la consensuó con otro, y que los demás tienen que tener esa manera. Y me parece que es donde empiezan los problemas. Entonces yo veo que una unidad de acción entre organizaciones, en la calle, hoy en día, en la calle, en el trabajo, donde sea, porque no les queda más remedio, porque aquí están dando, el sistema me refiero, está dando estopa para todos los costados, y las organizaciones que hay, tanto libertarias como marxistas, son marginales y son insignificantes, es juntarse todos, seguir adelante. A mí me parece bastante nefasto por una serie de cuestiones. La primera, porque creo que esa unidad se tiene que dar en la lucha espontáneamente entre los individuos. Me parece que las organizaciones precisamente tienen ese elemento homogenizador, bien sean libertarias o pretendidamente libertarias o marxistas, y ese es uno de los gérmenes de lo que luego va a derivar en otros males mayores, como es la conquista del poder, sea el poder clásico, la estructura de un Estado, como en el caso marxista y marxista-leninista, que veamos las aberraciones que ha hecho, porque es una ideología y porque en mi opinión es una ideología que está podrida desde la raíz, o bien sea en el caso libertario, que a lo mejor no se te va a plantear desde muchas organizaciones que se quiere conquistar un poder político, pero a la hora de la verdad se quiere una homogenización que a efectos prácticos resulta en un poder, digamos, no estatal, pero un poder que está ahí con un aparato de dominación, que eso Octavio lo sabrá mejor que yo, porque le tocó vivir luchas intestinas fuertes en el seno de la CNT. Entonces yo, cuando oigo ese tipo de cosas, empiezo a temblar, porque parece como que la lucha o la rebelión sea misión de una serie de militantes, del signo que sean, de la organización que sean, como que han sido tocados por Dios, por Satán, por Marx o por Bakunin, descubren la luz y desprecian a un montón de gente, hablando de la gente, del pueblo, de que no sé qué, de que no sé cuánto, simplemente por el hecho de que no están encuadrados en sus organizaciones. Un ejemplo, y quiero ser breve, lo he visto en la intervención que Pepe ha hecho, en el sentido de que a partir de los años 30 llega la Segunda Guerra Mundial, como que las grandes organizaciones tradicionales se van al garete porque el capitalismo poco menos que la desarticula, a lo mejor interpretado mal, pero me ha dado la impresión de como que los grandes procesos revolucionarios se habían ido al garete, y me parece que eso no es así. Parece que eso no es así porque hubo todo el proceso descolonizador, con un montón de procesos espontáneos, aunque luego eso, y autónomos, en el sentido de que se ve una revolución, como por ejemplo ahora la del caso de Libia, o una revuelta o un levantamiento, y se tiende a pensar que es un bloque, que el bloque quiere esta cosa, y a lo mejor el bloque está liderado por una serie de organizaciones que sí que quieren tal cosa, pero por debajo de eso, en la lucha en la calle, es un mundo. Un mundo. Hay gente que se autoorganiza, hay gente que no quiere ni a Gaddafi, ni la oposición, ni la democracia, ni nada, otra gente que sí, ni a los musulmanes, ni a los cristianos, ni nada, otra gente que sí. Eso pasa en un proceso descolonizador en los años 50, pasa también en la insurrección húngara, pasa también en el mayo del 68, que no se menciona nunca porque no se puede hacer a uno una masturbación revolucionaria ideológica en las luchas de los mineros galeses y escoceses de los años 60, de los ferroviarios ingleses, de los ferroviarios italianos, de los trabajadores en Italia en general. No solo de los trabajadores, sino también de los estudiantes. En los años 80 pasan las banlieues en Francia, a una escala muchísimo más reducida en Salt. Lo que ocurre es que esas luchas no están ideologizadas, porque es gente común y corriente, gente que puede ser despreciable o que puede ser admirable, y van y luchan, y eso se desprecia, y eso no entra en el término de unidad de acción. Unidad de acción es que se junte la CNT, la CGT, la LCR, el ABCDT, HXTU, y se junten en una mesa y decidan hacer unas movilizaciones.
Yo con eso tiemblo, porque además me parece, y con esto ya acabo, que me parece que me estoy extendiendo demasiado, que encima, lo peor de todo, es que además de que esas son como una especie de uniones forzadas por no caer en la marginalidad y por tratar de echarle un pulso al sistema en un momento en que a lo mejor puede haber más descontento, me parece que además va impregnando como una mentalidad democrática, que es ya, no solo hacemos una unidad de acción y todos juntos de la mano, reproduciendo precisamente uno de los males que tiene el autoritarismo, como es la homogeneización, sino que además cala la mentalidad democrática el que aquí hay una organización aquí al lado que se va a presentar a las municipales. Bueno, son compañeros. No, no son compañeros. Hay personas que según sus actos cotidianos son tus compañeros, es gente con la que no estás de acuerdo o son tus enemigos. Y me parece que una persona, cuando cala en ella la mentalidad democrática o en una organización más todavía, empieza a tratar de reproducir o de participar en mecanismos que son los mecanismos de la dominación, que a día de hoy es la democracia, me parece que entra en ese círculo, aunque sea de manera, no por joder, sino por tratar de ayudar, por así decirlo. Y me parece que se acaba convirtiendo en tu enemigo porque se acaba convirtiendo en parte del engranaje de la dominación, aunque esa persona en concreto no sea una mala persona, ni lo quiera hacer con malas intenciones, pero su función social, la función política que está haciendo, te acaba convirtiéndose en un enemigo. Entonces a mí una persona que la tengo a mi lado, que estoy luchando con ella, a mí me da igual si es marxista o lo que sea, siempre y cuando tenga una ética que se base en una solidaridad, en un apoyo mutuo, en un comportamiento aguerrido, en no agachar la cabeza, en no tragar ninguna mierda. Sin embargo, cuando esa persona entra a formar parte de un engranaje, que es el engranaje de la democracia, hoy en día, me parece que esa persona, su función, a lo mejor no ella, se acaba convirtiendo en mi enemigo. Entonces, ¿yo por qué quiero tener una unidad de acción con esa persona? Y no solo pueden ser elecciones políticas, pueden ser elecciones sindicales o puede ser más básico, puede ser tener una organización que decida una línea con unas siglas, este es el camino que hay que seguir y ya está, y el resto no es revolucionario, o es un aventurero, o es un no sé qué, o es un no sé cuánto, o está equivocado. Sí, porque hay intervenciones lo primero, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo también tiemblo, pero tiemblo más cuando empezamos con discursos realmente diciendo que una ideología está podrida desde la raíz, porque me parece que es entrar en un choque y quizá confundir realmente al enemigo. Creo que las dos intervenciones, estoy bastante de acuerdo, las dos intervenciones han sido más de sumar que de restar, y creo realmente que hay que sumar porque ellos lo tienen muy claro. El enemigo, el capitalismo, lo tiene muy claro. Octavio ha acabado hablando de Thiers. Thiers, el Bismarck soltó prisioneros de guerra franceses para que Thiers tuviera fuerzas para cargarse la comuna. Ellos lo tienen claro. Quizá nosotros no tendríamos que enfrentarnos tanto entre nosotros. A ver, yo estoy radical, total y absolutamente hasta el infinito en desacuerdo contigo. Y sí, total, radical, es algo metafísico incluso. O sea, yo estoy con lo que él dice de que hay que ir a unir. Y o sea, este discurso tuyo es el típico de muchos de la izquierda supuestamente revolucionaria y dogmática, que en la práctica real no sirve absolutamente para nada. O sea, yo con lo que ha dicho Pepe Gutiérrez y tal, estoy muy de acuerdo. Y me gustaría que dentro de las organizaciones de izquierda hubiera gente tan lúcida y tan pragmática de que vieran la realidad, ¿vale? O sea, hoy en día, como está la situación social, con la desmovilización de la clase trabajadora, hoy en día hay que ir pam a pam, paso a paso. O sea, lo que hay que hacer la gente que es de izquierdas revolucionaria es unirse y hacer frentes comunes, y luego ya nos iremos delimitando. Lo que no se puede es este discurso estéril que has hecho de que, vamos, que yo no voy con esto, voy con el otro. A ver, es que esto no llega a ningún lado. Y encima con la clase trabajadora que tenemos en Europa, porque, a ver, las condiciones sociales cambian. No es lo mismo Krasnodar del 21, la Comuna de París, estamos en otra sociedad. Todo cambia, o sea, hay que adaptarse a la realidad social y hay que trabajar con la masa humana que tenemos. ¿Qué masa humana tenemos? El 80% de la clase asalariada está desmovilizada.
tiene la ideología del sistema. ¿Vale? Yo te lo digo porque yo estoy en una fábrica y hablo con trabajadores, no con intelectuales. Tiene la ideología del sistema. Están en descontento, pero tiene la ideología del sistema. ¿Vale? Otra cosa, el capitalismo es verdad que está apretando. Está apretando porque está lanzado porque ve que no hay respuesta. Con que no hay unidad no hay respuesta. ¿Vale? La clase obrera lo que ve en las organizaciones es desunión y no se fían. Entonces, ¿qué hacen? Una cosa muy sencilla que se está comprobando y es pragmático. Y lo puedes ver en internet o en cualquier cosa. Que la salida a la crisis es el fascismo, y eso es lo que viene. Si no somos capaces de unirnos y de tragar alguna mierda, como has dicho, que no sé qué significa eso, porque la gran mierda es lo que tenemos y la extrema derecha que viene, el fascismo se va a imponer. Y si no, mira las encuestas de que la extrema derecha en Francia va a la primera, Austria. Y otra cosa, hay estudios, hechos sociales, de que el mayor voto del fascismo está en los barrios obreros, caballero. O sea, la gente obrera vota al fascismo porque no ve una respuesta por nuestra parte. O sea, que tenemos que ser pragmáticos y poco a poco. Y hoy en día una simple conquista revolucionaria sería, por ejemplo, conseguir la renta básica o defender el estado de bienestar, entre comillas, que tenemos. Pero ya es mucho revolucionario eso. Es que no pretendamos conquistar el mundo, asaltar los cielos, cuando nos están dando de hostia por todos los lados. Ya defender sencillamente que se prolongue una ayuda del paro o lo que sea ya es mucho, y vamos poco a poco, y nada más, solo esto. Si no, nos va a caer lo que ha dicho Pepe Gutiérrez, se nos van a cargar a todos y no van a distinguir si uno es más puro o otro está podrido. O sea, vamos todos al carete, es nada más esto, nada más. Yo creo que habláis totalmente de situaciones diferentes y de realidades y de ideas, y pueden ser ideas diferentes y de mundos diferentes, tú y él. Él ha planteado una situación en un momento dado de desorganización, pero de acción, y tú estás totalmente hablando de otras cosas. Yo estoy hablando de la realidad. Sí, pero yo creo que no de los mundos de Yuppie, que, de los marcianos. que son cosas totalmente diferentes, una cosa de la otra. Sí, claro, los marcianos y la Tierra, evidentemente. No se trata de marcianos, en serio, ¿eh? No, vale, yo hablo en serio. No se trata de marcianos. Bueno, ya lo veremos. Porque tú tienes la verdad absoluta y los demás somos idiotas, porque sin No, yo no he conocerme dicho de eso. nada has deducido que yo quizá vengo de un mundo intelectual, o quizá no tengo el contacto con los trabajadores, o estoy diciendo que no me voy a juntar con el otro. Creo que he hecho una intervención rayana a los 10 minutos, además creo que he sido un poco pesado en ese sentido, pero bueno, No. y de pronto, sin conocerme absolutamente de nada, ya sé yo cuál es tu discurso, que es el discurso de muchos, perdón, mi discurso es mi discurso. Y no hace falta que me digas que en los barrios obreros se vota al fascismo, porque lo sé, porque precisamente vivo en un barrio obrero y porque precisamente en mi barrio, en Barcelona, es donde Plataforma por Cataluña sacó el mayor número de votos de toda Barcelona. Porque los tengo alrededor, y no me hables de las fábricas porque he trabajado en fábricas. Bueno, yo también. Pues entonces no, es que a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que es muy común. Ya esto incluso llega a trascender el ámbito de que si uno es marxista, anarquista o de Cristo bendito, que es que uno tiene una idea y esa es la idea de la supuesta clase obrera. Entonces, cuando otro llega y tiene otra idea totalmente diferente o radicalmente opuesta, como bien has dicho, esa persona ya no es parte de esa realidad. Esa persona vive en los mundos de Yuppie, esa persona no es de la clase obrera, esa persona es un burgués, esa persona es un aventurero, un intelectual. ¿Por qué? Porque la realidad es la que dices tú, que trabajas en fábricas, y bueno, y entonces como yo a lo mejor actualmente, que ni me conoces porque no sabes ni si trabajo en una fábrica o dejo de trabajar o qué, de hecho ni siquiera trabajo, lamentablemente para mí estoy en paro, entonces agarras y es que, y no lo digo tampoco como algo personal, lo que pasa es que hago más hincapié porque me parece una actitud totalmente autoritaria, pero en fin, agarras y dices, bueno, es que entonces tú no tienes razón porque yo hablo de la realidad y tú de los mundos de Yuppie. Dejar la cosa de la explicación del cada uno y centrar, No, yo ahora solo era una réplica de que he hecho una serie de una intervención y me vienen a tocar los cojones. Creo que lo esencial de lo que has dicho ha quedado claro, vamos a debatir. Sí, ya está. Y lo que él dice quizá también se le interpreta mal, quizá de la manera que lo ha dicho también, quizá en el fondo quiere decir otra cosa. Ahora lo vamos a ver, otras palabras. Y no, lo que, para volver a lo de todos juntos o separados, yo desde que tenía 18 años me entré con un grupo de compañeros de la Federación Anarquista Francesa y me he quedado
en el medio libertario, digamos, internacional. Pero poco a poco sí que he entendido que entre nosotros, los que hemos tenido cierto grado de conciencia y que tenemos la llamita radiante encima de la cabeza, pues no somos nosotros que vamos a cambiar. Pues sí, podemos empujar, pero tenemos que cambiar con los otros que no tienen la llamita ahí. Pero si quiero cambiar la sociedad humana en la cual vivimos, es con mi vecino, que no tiene nada que ver con el carnicero de la esquina, digamos. Si queremos cambiar, tiene que ser con todo el mundo. O sea, primero, mínimo, tratar de ver con los que son más cercanos en cierta manera de poner las cosas. Pero ya parar de creer que tenemos la llamita radiante y que ver que los demás también son igual que nosotros y que son, desgraciadamente o afortunadamente, es con todo el... Y lo que podemos cambiar no será forzosamente como la llamita nos canta, que tiene que ser así y así, y no sé qué, no sé cuánto. Entre todos, con mi vecino, con mi carnicero y con el ciclista que pasa por la calle, de inventar otra cosa. Uno tendrá una idea, otra, que es sí lo que me enseñó Mayo 68 en Francia. Que la gente, la menos el más tonto, ya sabía, se salía a apuntar a su enemigo. El más cretino, ya sabía dónde estaba. Digamos que también ahí me dio la lección de que en circunstancias la gente que no, ni te crees, también está, no nada más nosotros con la llamita. Lo separar, a mí me gustaría en el sentido que dice Octavio, ¿no? Hay que ver primero con los más cercanos, a ver qué podemos hacer juntos. Tendremos problemas, mejor, porque nos dedicaremos a resolver esos problemas, a avanzar en la reflexión y cada uno de las partes ya se darán cuenta que no tienen forzosamente la razón perfecta. Así que no tengo miedo de estar con los demás. Y no hay que tener miedo. Eso de temblar, ¿por qué? ¿Por qué no hay que tener miedo? Me parece que es que no... No, ¿alguien más? Yo primero pienso que tenemos que tener un poco de confianza y optimismo. Si miras lo que ha pasado en los países árabes en los últimos 3 meses, yo no entiendo cómo no puedes tener un poco de optimismo. Porque hace 3 meses nadie aquí, nadie en las organizaciones de poder, la gente tipo CIA que miraba estas cosas para intentar controlar, esperaba estas cosas. Pero hemos visto un movimiento impresionante de gente, según lo decían antes, que no estaba dispuesto a hacer nada. Peor que eso, y había enfrentamientos entre, por ejemplo, los cristianos y los otros bueno, musulmanes, pero sí, coptos en Egipto, por ejemplo, y otras cosas. Entonces, según la sabieza establecida, no había esperanza para nada, ¿no? Porque esta gente, como aquí, como en todo el mundo, se ve tan dividida entre sí que movimientos revolucionarios o por cambio, exigir cambios, imposible. No es imposible. Eso no es decir que es simple, pero eso es una posibilidad. Y además, para mí, unas cosas más impresionantes de estas cosas son la capacidad de esta gente de organizarse, incluso la sociedad. Una cosa más impactante de todo, para mí, eran las imágenes de la gente limpiando la plaza central de Cairo y organizando todo eso sin la ayuda de nadie. Soldados, nada. El poder, nada. No, la gente misma lo hacía. Entonces, eso es importante. Yo pienso que
no hay historia de movimientos que han empezado con los revolucionarios de cualquier etiqueta. La revolución en Rusia no empezó con bolchevique, con anarquistas, con nadie, porque la gran parte de esta gente estaba fuera del país o en Siberia o en la cárcel. Era la gente que no podía tolerar más la pobreza y la guerra, y la muerte de 5 millones de hombres en la guerra. Pero los países árabes y Rusia y tantas otras situaciones indican que sin idea de dónde ir, el problema es que el enemigo está muy bien organizado y puede ser que al principio no sabe qué hacer. Por ejemplo, hemos visto este sentido de qué vamos a hacer en los países árabes durante un... Pero, dado que no hay un movimiento en estos países con una idea muy clara de vamos a hacer X o lo que sea, ¿qué pasa ahora? Antes de salir, yo he visto que hay aviones franceses ya en Libia. No sé si han empezado a bombardear las tropas o no. Pero ¿qué quieren hacer esta gente? Establecer democracia. Desafortunadamente hay mucha gente en esta ciudad de Libia, Benghazi, ¿sí? Que espera que sí. Espero que sí. Pero ¿tienen razón o no tienen razón? Desafortunadamente no. Si estos poderes actúan es solo para controlar la situación y establecer un régimen más o menos amistoso a sus intereses. Ese es el problema. Entonces, yo no voy a decir ahora que nosotros aquí tenemos la respuesta, pero eso significa que tenemos que pensar en toda la gente en todos los países, tenemos que pensar en estas cosas. No son cosas de debates. Si un régimen capitalista puede garantizar la vida o la democracia o no, o si no, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, eso es realmente. Al final, hablamos de cosas concretas. Entonces, yo no voy a entrar en el tema porque si no, yo y no tengo la respuesta definitiva. Pero al final, no son simplemente teorías. En este momento, concretamente, en Egipto, en Libia, sin hablar de otros países, hay la pregunta, ¿qué tenemos que hacer para establecer democracia, para tener un trabajo digno, para tener una casa digna, etcétera, etcétera? ¿No tú? Sí. No, yo me sumaría a la idea de que si lo que pretendemos realmente es llegar a construir una sociedad sin opresión, deberíamos partir de que será necesario tener una masa de personas que, consideradas como individuos, movilicen para ese proceso. Y creo que será imposible si no entendemos que cada uno de esos individuos va a aportar primero la voluntad de construcción y luego su personalidad, por lo tanto lo que sabe hacer, lo que sabe pensar, lo que sabe reflexionar. Si ahora nos declaráramos aquí en una especie de comuna y quisiéramos construir algo, quisiéramos reconstruir este local, por ejemplo, necesitaríamos del que es pintor, del que es paleta, del que es electricista, del que es perfeccionista, del que es más puro, del que lo es menos, porque seguro que sin una de esas piezas no llegaríamos a acabar el proceso o acabaríamos un proceso parcial. En ese sentido yo creo que de donde debemos partir es de la necesidad de la suma y de la aceptación de todas esas cosas diferentes que cada uno de nosotros somos y que cada uno de nosotros pensamos. En ese proceso, en esa voluntad de oír, escuchar y sumar y aportar lo que sabemos y recoger lo que nos dicen, creo que es donde vamos andando un camino. Cualquier otra cosa llevará a construir
procesos monolíticos, y a lo mejor triunfa un proceso monolítico de dictadura de una esquina, de dictadura de otra, de dictadura del medio, llegará a dominar una corriente y llegará a dominar otra, pero no habrá un proceso de construcción de una sociedad total donde realmente la opresión haya desistido y donde las personas nos respetemos todos. ¿Quieres contestar tú algo? Sí, bueno, Yo tengo algo que decir también. Sí, también, bueno, a ver, yo me refería a que en mayo del 37 acaba un proceso histórico en Europa, donde es decir, la participación es de una pluralidad muy amplia de movimientos obreros clásicos, participativos, y no como después que están encuadrados en partidos mayoritarios bloqueados por la Guerra Fría. Evidentemente los procesos que dan en el tercer mundo son extremadamente ricos, pero tienen otras características, o sea, no tienen esa riqueza ideológica que tiene el movimiento europeo, que es otra historia, es decir, con nuestro acá podemos hablar, pero vamos, yo no tengo ningún interés de menospreciar los que dan movimientos. De hecho, la revolución se desplaza hacia el tercer mundo y hacia luchas anticoloniales. A ver, cuando hablamos de cambiar las cosas, estamos hablando de lo siguiente, o sea, y eso lo define Lenin, porque nadie, ¿no? Es decir, es un momento en que los de abajo ya no quieren continuar como antes, y un momento en que los de arriba ya no pueden mandar como antes. Eso es lo que ha pasado en los países árabes, y eso da un proceso de participación de las masas. Recuerdo que Juan Andrade, que era un dirigente del POM y uno de los fundadores del Partido Comunista, dice: yo vi cuando en la revolución estaba en España, cuando los serenos de Madrid, que eran los chivatos de la policía, se reunían y hacían un manifiesto por sus derechos. Cuando esa gente, que eran los lacayos de la policía, se hacían una asamblea y planteaban una plataforma sindical, aquí ha cambiado la cosa. Aquí ha cambiado la cosa. ¿Qué pasa eso? Que ese proceso es un proceso de participación de personas muy diversas. Por ejemplo, en ese proceso seguro que hay gente que es creyente en el Islam, igual que aquí ha habido gente que ha participado siendo católica, siendo conservadora. Es más, yo he conocido en París un tío que tiene fama de luchador, que era franquista, joder, es decir, y estuvo en las barricadas, o sea, con todas sus contradicciones. No tenemos que excluir. La presunción ideológica de que tú estás podrido, yo estoy podrido, me parece que es una presunción sectaria. O sea, yo considero de que lo que tú dices es errático. Yo creo que tú eres una persona de buena fe y que tienes tus convicciones y tienes tus argumentos, sin duda. Pero si tú me vas a decir que el bolchevismo estaba podrido ya en sí mismo, creo que tú menosprecias un proceso histórico que es como ha explicado el compañero. Es un proceso histórico que empieza la gente. Y los partidos o las corporaciones son reconocidas o no reconocidas por la gente según ellos van avanzando. Y los bolcheviques empezaron como minoría y consiguieron una mayoría. Lo que vino después es una historia muy larga, pero ha sido el gran desafío del siglo XX. No ha habido otros. No ha habido otros. Lo ha podido haber teóricamente mejores. Consejista, anarquista, pero desafío al orden existente ha sido ese. El movimiento comunista, que evidentemente ha acabado mal, etcétera, etcétera, y ha empezado de nuevo. Cuando empezamos ahora de nuevo, es decir, ¿qué nos encontramos? Si dividimos la cuestión entre ellos y nosotros, ¿qué es el lema fundamental de ellos? Lo inventaron los romanos: divide e impera. Es la forma: católicos y protestantes en Irlanda, anarquistas y marxistas en guerra en España, comunistas y socialdemócratas en la Alemania prenazi, una guerra entre ellos por factores de sectarismo ideológico, en todos. O sea, muy pocos tenían un proyecto común para todo el mundo. Yo creo que se trata de aceptar la diferencia y aceptar los criterios. Cuando tú me hablas de los mecanismos democráticos, es que claro, cuando la burguesía tiene mecanismos democráticos, no son democráticos. El país no es democrático. El país habla de la democracia y es representativo de esta democracia. De esta democracia que, es decir, da la voz a una gente y se la quita a otra. No es democrático. Democrático es lo que podemos hacer aquí, donde tú tienes el mismo derecho que yo. Eso sí que es democracia, pero lo otro no es democracia. Yo creo que esto es una cuestión fundamental, porque para dar una respuesta necesitamos sumar una organización. Yo no creo que la cuestión sea tan sospechosa y que nos puedan comer el coco. A ver, cuando nos encontramos en una huelga, que es un ejemplo en pequeño,
hay una frase de un aristócrata ruso que dice: detrás de cada huelga está la hidra de la revolución. No le faltaba razón. Claro, es una contestación focal. En una huelga, quien la ha vivido, es decir, y yo como todos vosotros la he vivido, te tienes que ganar a la mayoría para mantener la huelga. Tienes que hacer concesiones a los sectores más moderados en un momento determinado, porque si no, si la cosa se corta. Y hay momentos que tienes que dar marcha atrás, porque si vas demasiado lejos te la puedes dar. O sea, tienes que intentar integrar al máximo de gente. En cualquier situación se trata de integrar el máximo número de gente. Evidentemente, en ese curso que tiene que ser asambleario, sí que hay la vigilancia de quien pueda manipular, quien pueda distorsionar, etcétera, etcétera, por supuesto, ahí sí. Pero no en función de criterios ideológicos, sino en cuestión de pruebas constatables de que fulanito, sutanito o tal organización intenta manipular eso. Yo creo una cosa, o sea, creo que una constatación. El desencanto político que ha habido, uno de los factores determinantes, uno de los factores más importantes ha sido en la extrema división y sectarización que ha habido entre la izquierda en general. Quien ha vivido la transición aquí lo podrá. Y la desconfianza y los enfrentamientos y la competitividad entre las diversas corrientes. Esto lo he vivido en carne. O sea, por ejemplo, yo intentaba, y en esto yo defiendo el legado de la LCR, intentaba integrar a todo el mundo en una asamblea de vecinos, y había un sector de anarquistas muy sectarios que decían que nosotros llegamos a acuerdos secretos con el PSU para apoderarnos del asunto, cuando era la asamblea de vecinos, que eran a veces 5.000 personas las que decidían. Y no íbamos nosotros con nuestro planteamiento, hablaba quien quería y la asociación de vecinos a veces consensuaba con